Então, boa noite a todas, boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui mais uma vez para lançar uma edição da SIG Revista de Psicanálise. Tá? O nosso evento vai até às 9 da noite, então para todos saberem. Tá? Antes da gente apresentar a nossa convidada especial, a Mariana Wikinski, e de apresentar também a revista, vou passar a palavra para a nossa diretora de comunicação, responsável pela SIG Revista de Psicanálise, a Isabel Doval. Bom, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço as presenças num momento tão precioso como é o lançamento de uma revista, né, da nossa SIG Revista de Psicanálise. Agradeço a todos os autores, a Mariana Wikinski, nossa convidada muito especial dessa noite. O conteúdo de uma revista, cada artigo, cada resenha, é resultado de um caminho de perguntas e de desejos. Tem um texto do Renato Russo que eu gosto muito e do qual eu destaquei um trecho para compartilhar com vocês nessa noite. Diz o seguinte: o que eu amo num manuscrito é o que poderia ter sido, mas não foi, sem deixar de ter sido em algum momento para alguém. O que eu amo num manuscrito é que ele é o caminho, o percurso, a vontade. O que eu amo num manuscrito é que ele é também a força da escrita, do registro, da existência, permanência inquieta e surpreendente do pensamento. Para mim, esta é a potência da escrita, o registro da existência, a permanência inquieta e surpreendente do pensamento. E antes de passar a palavra de volta para a Lísia, eu quero agradecer a colega querida, parceira, neste caminho percorrido, né, nesses últimos 2 anos na gestão técnica da SIG Revista, a Lísia Refosco, a equipe técnica, que não tenho nem palavras, né, para qualificar todo o compromisso, o empenho, o cuidado, o carinho com que cuidaram da revista e trabalharam para que a revista pudesse ter todas as suas edições durante esses 2 anos, né, de gestão. E a todos os que, como os autores das outras edições, do grupo do conselho editorial, enfim, como autores, como colaboradores, marcaram nessas 5 edições publicadas durante a gestão 2018-2020. O meu carinho e o meu agradecimento a todos vocês. Lísia? Um momento especial, né, Isabel? Sim. Muito obrigada. Então, né, chegamos à edição de número 16 da SIG Revista de Psicanálise. Isso significa, né, entre outros vários sentidos, que um longo caminho foi percorrido até aqui. Um percurso que tem que ver com o trabalho e com o investimento de muitas e muitos que escolheram se ocupar com a transmissão da psicanálise. Apesar de estarmos vivendo um tempo muito difícil, no qual as bússolas parecem não apontar para uma direção tão clara assim, e as intensidades insistem em se apresentar a todo momento, foi possível construir essa bela edição. Quiçá, esses também tenham sido os motores para a escrita e a produção. Afinal, as perguntas estão aí, tensionando o nosso viver e buscando por palavras. Essa edição lançada hoje é referente ao primeiro semestre deste ano. Portanto, temos em mãos uma produção que está conectada com os acontecimentos que estamos vivendo, incluindo, por óbvio, o tema da pandemia e do traumático. Uma revista, portanto,
de acordo com o seu tempo. Esta edição ainda é a última, né, como estávamos dizendo antes, a ser lançada na nossa gestão. Por isso, no encerramento desse tempo, como editora da SIG Revista de Psicanálise, né, eu vou aproveitar para agradecer. Né? Então, agradecer a diretoria da Sigmund Freud, a Associação Psicanalítica, pela confiança, pelo respaldo, em especial a ti, Isabel, né, pela parceria, né, a nossa diretora de comunicação, pela confiança. Também agradeço a Clarice Moreira da Silva, que também tem participação, pelo convite, né, para eu assumir como editora desta revista. Agradeço aos pareceristas pela disponibilidade em cooperar, aos autores pelo trabalho e compromisso com a transmissão da psicanálise e, por certo, aos leitores, né, pela mirada de valor às nossas publicações. Ainda, meu agradecimento especial à comissão executiva da SIG Revista, a Cristina Herbstrich, ao Felipe Gershman, ao Gabriel Teitenbaum, a Emily Save e a Natália Hammerschmidt. Fundamentais nessa travessia, eu agradeço muito pela disponibilidade, pela disposição em trabalhar, pelo entusiasmo em criar e por sempre apostar nas palavras. Então, assim, o trabalho para organizar cada número de um periódico é muito grande, né? Mas se torna menos difícil e mais prazeroso quando a gente tem ao lado pessoas assim comprometidas, competentes e muito queridas. Então, meu muito obrigada. Mas, bom, né, a noite ainda é bastante longa, né, temos trabalho pela frente. Para nos ajudar na organização do evento, vai estar aqui o Felipe Gershman, né, membro da comissão executiva da revista, que vai estar como host, vai nos ajudar a organizar o chat, as questões. Eu acho que é importante fazer algumas combinações, né? De que, de novo, assim, importante que todos possam mutar seus microfones, tá? As perguntas, no momento após a fala da nossa convidada, vão ser feitos de modo oral. Então, assim, o chat vai servir apenas para inscrição, né? Não para escrever a pergunta, tá? Então, para inscrição e para algum comentário eventual, tá? Então, antes de apresentar a nossa convidada especial, Mariana Mikinski, eu vou apresentar a SIG Revista de Psicanálise número 16. Então, na seção Artigos, contamos com os seguintes trabalhos: Thanatos e Eros, configurações versus transfigurações em tempos de crise, de Florinda Martins. Caminhos para uma discussão sobre decolonização e psicanálise, povos tradicionais, populações negras e posição feminina, de Adriana Simões Marino. Sonhar em tempos distópicos, de Sander Machado da Silva. A paranoia do negro no Brasil, a partir da análise de Arthur Ramos, uma interlocução com a psicanálise, de João Ezequiel Greco. E ainda o texto de Amadeu de Oliveira Weimann, Ainda Somos Sujeitos Desejantes? Já a sessão em pauta é composta por dois textos que tiveram como consigna para os autores o tema pandemia e destrutividade. Então, contamos com o texto de Fábio Franco, Houve 100 mil mortes pela Covid-19, necrogovernamentalidade, desrealização e luto. E o texto de Norton César Dalfolo da Rosa Júnior, Do colapso ao direito ao luto, entre a perversão do mercado e os desafios para a construção de uma nova linguagem. A sessão Artigo Convidado, então, que é uma sessão especial dentro da revista, então, temos o artigo, o texto da Mariana Mikinski, nossa convidada de hoje. Puede el derecho a ser lugar al trauma, verdade jurídica e verdade subjetiva. A sessão entrevista, então, temos o texto, né, a entrevista com o projeto de pesquisa Sonhos em Tempos de Pandemia. Já a sessão resenha, contamos, então, com o trabalho de Mônica Medeiros Cotra Macedo, uma primorosa escrita de recontextualização da psicanálise, e o trabalho de Bruna Ferreira Fernandes, Implicações do Pensamento Psicanalítico nas questões acerca do feminino. Então,
temos a satisfação, depois dessa apresentação, de receber hoje a nossa convidada especial, né, do nosso artigo convidado, a psicanalista Mariana Wikinski. Então, eu vou apresentar a Mariana. A Mariana é autora do livro O Trabalho da Testemunha, Testemunho e Experiência Traumática, né, que foi traduzido pela editora Ana Blume o ano passado. Está aqui o livro, inclusive. Co-organizadora do livro Clínica Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales, da editora Paidós. Ex-presidenta e atual membro da Associação Colégio de Psicoanalistas e membro da equipe de saúde mental do CELS, que é o Centro de Estudos Legais e Sociais. Depois também a Mariana pode falar, né, alguma outra participação dela. Eu sei que tem um trabalho importante também no Ministério Público, né? Então, Mariana, bem-vinda. Estamos muito felizes de que estés acá con nosotros, né? Puedes empezar ahora. Tienes aproximadamente 20, 25 minutos para tu conferencia. Pedimos, por favor, para hablar despacio, como combinamos, y después las preguntas van a ser en portugués. Si no las comprendes, no te preocupes, vamos a traducirla, ¿sí? Bien, bueno. Por favor, bien. Mariana. Muy obrigada. Bueno, muchas gracias por la invitación a la revista SIG, a la Asociación Psicoanalítica Sigmund Freud, primero por la invitación a publicar en la revista y luego por la invitación para la conferencia de hoy. Espero que mi español se comprenda, si no me piden que hable más despacio y lo puedo hacer. Y bueno, y también voy a pedir, si hay comentarios después, que me tengan paciencia con el portugués, porque lo leo fluidamente, pero no lo entiendo tan fluidamente cuando lo escucho. Bueno, Licia, estuvimos intercambiando algunos mails durante todo este tiempo y convinimos en que el trabajo que presentaba hoy tuviera alguna relación con lo que publiqué en la revista, entonces es como una continuidad de alguna manera de lo publicado, del artículo publicado en la revista. Ustedes saben que yo pertenezco a un organismo de derechos humanos, a un equipo de salud mental de un organismo de derechos humanos, entonces hay una parte de lo que voy a transmitir que tiene que ver con esa práctica en el contexto de un organismo que trabaja sobre violaciones a los derechos humanos. Las graves violaciones a los derechos humanos en nuestra extensa geografía latinoamericana expusieron a nuestros pueblos a experiencias inéditas por la índole de lo traumático, por las metodologías empleadas, por las huellas que estas marcas produjeron a través de las generaciones, por su resonancia en relación a otras catástrofes históricas. Esto nos implicó a todos como sujetos afectados, pero también como psicoanalistas nos obligó a poner en marcha revisiones teóricas, a construir dispositivos de acompañamiento, a revisarlos y corregirlos una y otra vez frente a una realidad histórica y política cambiante, por momentos indescifrable, por momentos traumática, incluso en contextos democráticos. En un organismo de derechos humanos como el CELS, el trabajo clínico y de acompañamiento frente a los efectos traumáticos de estas circunstancias históricas ocurre siempre en tres dimensiones simultáneas: la dimensión política, la dimensión jurídica y la dimensión subjetiva. Ninguna de estas tres dimensiones puede ser omitida en nuestro abordaje porque su eficacia siempre es decisiva y simultánea, aun cuando cada una de estas tres dimensiones opera desde su propio régimen de verdad, clausurada frente a las otras lógicas y ofreciendo resistencia a otros universos epistemológicos que pudieran poner en jaque sus fundamentos de base. Casi podríamos decir que en las violaciones a los derechos humanos, cada una de estas tres dimensiones opera traumáticamente sobre las otras dos. El sistema jurídico y el político interpelan la lógica de la dimensión subjetiva y la jurídica interpelan al orden político, y las dimensiones política y subjetiva interpelan al orden jurídico. Decía antes que cada una de estas dimensiones produce su propio régimen de verdad. Como lo señalo en el texto que se publica en esta revista y más precisamente desde Foucault en adelante, podríamos plantear que el concepto de verdad
enuncia en sí mismo lo que niega. Se enuncia en mayúscula, pero en el mismo acto en que se enuncia, miente, porque su mayúscula oculta las determinaciones históricas y políticas que operan en su definición. La idea misma de verdad en su formulación histórica es objeto de debates y la disputa acerca de su sentido en cada momento histórico estará determinada por los dominios del saber, los regímenes de poder, los modos de subjetivación y las prácticas sociales. Si no alcanzara nuestra experiencia cotidiana en el contacto con los medios de comunicación para advertir la construcción histórica y política de aquello que llamaremos verdad, podríamos recurrir a Foucault en su profunda revisión del concepto y el desnudamiento del vínculo entre el concepto de verdad y el orden jurídico. Walter Benjamin también nos advierte acerca de una práctica del derecho que en su violencia podría ejercerse como práctica del opresor. Si pensamos a la dimensión política como aquello que opera como realidad y verdad históricas, a la dimensión jurídica y su relación con la idea de la verdad dicha, es decir, el veredicto, y a la dimensión subjetiva en su relación con lo que los psicoanalistas podríamos llamar realidad psíquica o verdad subjetiva, frente a lo traumático debemos advertir la insuficiencia de cualquiera de estas tres dimensiones de la verdad si pretende autonomizarse de las otras dos para dar cuenta de los fenómenos que nos proponemos abordar. El testimonio de lo traumático es quizás el lugar en el que más dramáticamente se pone en juego la distancia epistemológica que contienen entre sí estas tres dimensiones. Es la expresión de una percepción subjetiva y por eso es cuestionado como fuente de verdad por algunas corrientes historiográficas y algunas corrientes en la práctica del derecho. Desde algunas corrientes historiográficas positivistas se plantea una imposibilidad en la confluencia entre testimonio e historización. Y esta dificultad tiene su expresión actual en la crítica al llamado giro subjetivo, que puede adquirir la investigación si proclama el relato de la experiencia singular, es decir, el testimonio, como fuente de construcción de la historia. El planteo sería: ¿cómo confiar en el valor histórico de un testimonio cuando no es más que el relato falible, subjetivo y singular de una percepción? Pero es también desde el corazón de la disciplina histórica desde donde surgen, afortunadamente, algunas críticas a esta concepción, y se abre un debate respecto de la disyuntiva entre documento y testimonio, objetividad y subjetividad, historia y memoria. Por ejemplo, Jean-Pierre Vernant, antropólogo e historiador francés, helenista, pero muy vinculado y comprometido políticamente con el siglo que le tocó vivir, narra en su libro Atravesar fronteras algunas experiencias personales. Una de esas experiencias transcurre durante la ocupación en Francia. En 1943, un imprentero, una persona que trabajaba en una imprenta vinculado con la resistencia, elabora un telegrama perfecto, falso, obviamente, que permitió la liberación de un prisionero compañero de Vernant a través de un sofisticado mecanismo clandestino. Al finalizar la guerra, quien había sido liberado solicita una indemnización por haber sido prisionero, y la indemnización le es negada porque los documentos probaban, entre comillas, que las autoridades lo habían liberado. Vernant escribe: si se considera el documento en sí mismo como un hecho bruto, miente. Cuando se lo interroga sobre lo que oculta, la serie de actos humanos que lo han construido, es entonces, y solo entonces, cuando arroja un poco de luz sobre un momento de la historia de la resistencia. Deducimos de este ejemplo que los archivos, los documentos históricos, los objetos arqueológicos, que en su materialidad parecieran ofrecer la prueba incontrovertible de un hecho, también están expuestos a la interpretación que de ellos se realice. No demuestran en sí mismos ninguna verdad irrebatible. Los documentos, dirá Marc Bloch, no hablan sino cuando se sabe interrogarlos. Bloch, historiador francés, también miembro de la Resistencia,
asesinado por la Gestapo, adjudicó al error un importante lugar en la investigación historiográfica. Resultan particularmente interesantes sus reflexiones en torno de las fausses nouvelles, nombre genérico de expresiones de la psicología del error colectivo por efecto de una conciencia alterada. Fabulaciones, delirios colectivos, leyendas, rumores, que según Bloch deberían ser tomados como fuente de conocimiento y no simplemente descartados por no ser verdaderos los hechos que creen revelar. Resulta interesante también la distinción que Bloch planteó entre testimonios voluntarios y testimonios involuntarios. Lo interesante para nosotros es que Bloch identificaba en el error y en aquello que escapaba a la voluntad del testimoniante una fuente de verdad que debía ser investigada e incluso relevada como más verdadera que el supuesto relato puro de los hechos. En vez de descartar el error, el desvío, lo falso, los abordaba como recursos de prueba que debían ser sometidos al método crítico si se trataba de investigación histórica. La obra de Bloch y la obra de Carlo Ginzburg confluyen. Ambos identifican una similitud entre el trabajo del historiador y el del detective. Como muchos de ustedes sabrán, Carlo Ginzburg plantea una coincidencia entre Giovanni Morelli, Sherlock Holmes y Freud en torno del valor de lo indiciario, el detalle que revela lo oculto, lo que no es visible en el conjunto, lo insignificante que pasa inadvertido, incluso para quien lo produce. Podemos decir que para Bernard, Bloch, Ginzburg, el conocimiento histórico es como el psicoanalítico, indirecto, indicial y conjetural. De hecho, como todos sabemos, Freud ofrece en uno de sus últimos textos, Moisés y el monoteísmo, escrito prácticamente en la misma época en la que Benjamin desarrolla sus tesis de la filosofía de la historia, el resultado de lo que a lo largo de su obra sostuvo en fecunda tensión, la relación entre realidad material y realidad psíquica. Ahí plantea los tres conceptos de Geschichte, History y Historie. Podríamos decir a nuestros términos, Geschichte para referirnos al dato histórico, inaccesible en sí mismo y solo cognoscible a través de sus huellas. Historie para referirnos al trabajo de construcción de la historia, ya que en términos benjaminianos se tratará siempre de una construcción desde el presente y no de una reconstrucción. Y Historie para referirnos a la verdad subjetiva, o al lugar de inscripción psíquica de la huella que se produce en el contacto con la realidad material. Resultan cuestionadas entonces hasta aquí, desde el interior de algunas corrientes historiográficas, algunas premisas de la historiografía positivista. El mayor valor del documento en detrimento del valor del testimonio, el mayor valor histórico de aquellos elementos que han sido construidos deliberadamente para dar cuenta de un hecho, en contraposición con el valor histórico que adquieren los testimonios involuntarios, y se destaca además el valor de lo indiciario, del detalle insignificante en su potencia para ofrecer evidencias. El testimonio entonces, como fuente de conocimiento de la historia, mantiene un tenso vínculo con las corrientes historiográficas positivistas y es destacado en su valor histórico por las corrientes críticas. Estaríamos en el corazón del debate entre historia y memoria, particularmente problemático cuando se trata de la construcción histórica de hechos del pasado reciente que revisten el carácter de experiencia límite o acontecimiento traumático. Quizás se trate de establecer una dialéctica entre ambos polos, historia y memoria, como lo plantea la Capra, donde la memoria traumática se reconozca determinada en parte por la tarea elaborativa del pasado que lleva a cabo la historiografía, y la historia recoja la memoria como fuente ineludible de construcción del pasado traumático. ¿Qué ocurre con el testimonio en sede judicial? Es decir, ¿qué ocurre con el testimonio en su valor probatorio, como verdad en términos jurídicos? Algo muy parecido, sobre todo cuando se trata del testimonio del trauma. En el libro O inconsciente jurídico, escrito por Josiana Feldman,
en su brillante texto A Ghost in the House of Justice, en el que plantea una fuerte crítica a la visión positivista de Hannah Arendt, cuando evalúa irónicamente el incumplimiento legal de Kat Setnik en el juicio a Eichmann, y también en el excelente prólogo escrito por Marcio Seligman Silva en el libro de Feldman, encontramos un profundo análisis de la dificultad que se plantea en el seno del derecho cuando debe alojar los efectos del trauma. Si se trata de construir la historia y del lugar de la justicia en esa construcción, frente a las memorias traumáticas, la pregunta será ¿qué lugar tienen los silenciados de la historia? Debemos tener en cuenta el riesgo de desestimar el complejo lugar del único testigo cuando se trata de hechos de la historia reciente sobre los cuales ha habido una destrucción de los documentos. Un hecho cuyas pruebas han sido destruidas, que no cuenta con la voz de los sobrevivientes o de los testigos para relatarlo, o agregamos nosotros que cuenta con testigos cuya voz es puesta bajo sospecha. ¿Habrá ocurrido? ¿Cuál puede ser el valor jurídico y probatorio del testimonio en el contexto de un país, Argentina, por ejemplo, en el que, como en toda Latinoamérica, una de sus grandes tragedias históricas se vio atravesada y sucedida por la eliminación de las pruebas que podían dar cuenta de su magnitud, su metodología, sus responsables? Advertimos entonces que la perspectiva positivista en la historiografía encuentra cierta especularidad en la práctica del derecho positivo, que supone que existe una división tajante entre derecho y política. El derecho positivo está adherido a las pruebas incontrovertibles, a la disyuntiva tajante culpable-inocente y a la disyuntiva binaria verdad-mentira. Se trata de un derecho regido por una pretensión de neutralidad y objetividad que hace suponer a los jueces que son seres que no habitan su momento histórico y político, que erige sus pilares de validación sobre la suposición de que el juez no interpreta los hechos, sino que los conoce en su materialidad, que supone que ninguna hermenéutica rige en los asuntos que culminan en un veredicto, que desmiente el carácter ficcional que podría producirse al abordar acontecimientos que pertenecen al pasado y que inevitablemente vamos a conocer a partir de sus huellas y por efecto de la narración de los mismos, que desconoce el efecto performativo de su discurso, que desconoce la violencia que se imparte frecuentemente en su nombre, que sostiene la concepción del ser humano como un ser racional e intencional en sus conductas. Se trata de un modo del ejercicio del derecho que se perturba e incomoda frente a las expresiones de la subjetividad y que pretende que quien entra al recinto sagrado de la justicia se desprenda de su aparato psíquico como si se tratara de un sombrero. En ese contexto son recibidas las víctimas cuando ofrecen testimonio del trauma. Juran decir la verdad y nada más que la verdad, a riesgo de ser acusadas penalmente. A quienes han sufrido cautiverio en un centro clandestino de detención o un campo de concentración, se les solicita que describan con certeza, sin cometer errores, sin titubeos, sin contradicciones, lo visto y oído durante su cautiverio, durante el allanamiento del que fueron víctimas, durante su secuestro o durante la amenaza de ser fusiladas. Se les exige que lo hagan aún cuando en la misma escena traumática su aparato de percepción estaba siendo deliberadamente atacado con tabiques, con vendas, con discursos enloquecedores, en el medio de una escena de terror, y aun cuando hayan pasado, en algunos casos, decenas de años entre el hecho que se debe relatar y su presentación ante la justicia. ¿Habrá alguna posibilidad de que el espacio de lo jurídico aloje los efectos del trauma? ¿O se trata del desencuentro de dos lógicas estructuralmente incompatibles? La escena jurídica suele dar la espalda a discursos transdisciplinarios que pongan en consideración la complejidad del aparato psíquico y la construcción del recuerdo. Aquellos fenómenos que no estén encuadrados en un esquema racional de pensamiento serán objeto de sospecha, y el testimonio de la experiencia traumática se encuentra precisamente en los bordes del dominio racional, de la memoria, el pensamiento, el recuerdo, lo sensorial. Cuando hablamos de trauma, hablamos de aquello que no encuentra facilitado su acceso a la conciencia
de la palabra. Desde el momento en el que el aparato jurídico requiere abordar el trauma como efecto de un presunto delito, este resulta inevitablemente transfigurado, traducido a otra lengua. Por eso planteábamos en el libro El trabajo del testigo que la víctima, testigo, debe hacer el esfuerzo no solo de transformar su experiencia traumática en materia lingüística, sino que además debe transformarla en materia jurídica. Y si, inspirada en el texto de Feldman, avanzara un poco más en mis argumentos, diría que no se trata solo de que el derecho no puede alojar al trauma porque no sabe leerlo, en los intersticios de la lengua, en los olvidos, en las formaciones de compromiso, sino que la escena del juicio puede ser en sí misma la generadora del silencio del testigo, de la imposibilidad de su palabra. La palabra no es imposible en sí misma como efecto del trauma. Se vuelve imposible en su forzamiento como palabra jurídica. No se trata solo de que una fisura en el lenguaje debiera ser legalmente significada. No se trata solo de una interrupción en la lengua de la ley, sino de una palabra interrumpida por la ley misma. Es decir, no colapsa la palabra en su capacidad narrativa, colapsa la palabra jurídica y con ella colapsa el régimen de verdad jurídico. Es fundamental el lugar que asignamos al testimonio del trauma en sede judicial, porque aún cuando efectivamente son diferentes la tarea del historiador y la del juez, creo absolutamente que los tribunales son espacios en los que se construye historia. Esto está muy bien argumentado en algunos textos de Marcio Seligman, si los quieren seguir. Nunca resulta irrelevante lo que allí sucede cuando se trata de juzgar hechos históricos que han tenido consecuencias colectivas y cuya historia aún debe escribirse. El testimonio en sede judicial, como la historia, tal como la piensa Benjamin, no reproduce una escena, la crea, no reconstruye un acontecimiento, lo construye. Voy a saltearme una parte porque me parece que me voy a exceder, si no con el tiempo. Si hay espacio después, la retomo. Sabemos desde Freud que no se trata de pensar realidad psíquica y realidad material en términos de una falsa opción. Sabemos también que la disciplina histórica, desde Walter Benjamin, Mark Bloch, Carlo Ginzburg y tantos otros, desde la teoría crítica, ha comprendido que no existen ni relato ni construcción histórica sin una hermenéutica que los determine. Falta aún que el derecho, como ciencia jurídica, pero sobre todo como ciencia humana, en su consideración de la verdad jurídica, construya herramientas para hacer lugar a las huellas, los indicios que el trauma imprime en la palabra testimonial. Muchas gracias, Mariana. Muy bueno. Acho um tema, assim, extremamente importante que tu traz, né, Mariana? Falamos algumas vezes, né, nesse tempo, não só pelo tema do trauma e disso que a gente está vivendo, né, em termos de pandemia, né, mas pelo momento também histórico, político que vivemos, em que muitas coisas, muitos fatos históricos, né, são colocados em questão, né, muitos acontecimentos, e também, né, do próprio exercício, né, do direito, né, que não só dentro de uma lógica como tu tão bem escreveu e que a gente vai poder conversar agora, né, positivista, mas também muitas vezes de um exercício que a gente pode chamar de cruel, né? Conversávamos, trocamos uma ideia sobre recentemente um caso que aconteceu aqui no Brasil, né? Da Mariana Ferrer. Então, assim, acho que temos bastante coisa para conversar, né? Então, muito obrigada por enquanto, Mariana. Bom, está aberto para questões, de novo, combinação de que o chat possa ser apenas para inscrição, as perguntas vão ser feitas de maneira oral, tá? Uhum. E vão ser feitas em português, e se a Mariana não entender, a gente vai tentando traduzir, né? Eu queria fazer um agradecimento, dar um alô também para os autores, que estou vendo mais autores que chegaram aqui, estou vendo o Norton, né? Muito obrigada pela presença, né? O João Ezequiel também acho que está aqui.
O Fábio. Então, estamos abertos. Gabriel está inscrito. Tá bem. Gabriel Tauntenbaum, por favor, pode fazer a tua questão. Boa noite, obrigado a SIG Revista, a comissão, a Mariana, principalmente pela fala. Mariana, eu queria perguntar um pouco sobre o que a gente vive no Brasil hoje, que me parece que nos últimos anos a gente teve uma certa invasão do discurso e da verdade jurídica no dia a dia, né, das pessoas, a partir de todos os julgamentos, todos os processos que a gente viveu na nossa política, né? Enfim, já há alguns anos isso vem acontecendo. E um outro discurso também que a gente vê muito frequentemente no nosso dia a dia é o discurso religioso, né? A partir das novas formas de espiritualidade. E, ao mesmo tempo, historicamente, a gente é um país em que a construção de uma memória coletiva nunca teve muito espaço, né, em todas as catástrofes que a gente já viveu. Eu queria te perguntar se, de alguma forma, essa invasão desses discursos no dia a dia e na política, de alguma forma se relacionam também com essa dificuldade de construção da nossa memória coletiva. A ver, me parece que cuando pensamos que la memoria colectiva se construye también en los tribunales, o cuando yo planteaba que se construye también en los tribunales, me refería a que en realidad en esa forma particular de hacer justicia, que es llevar los grandes acontecimientos de la historia a una evaluación atravesada por el derecho, por supuesto existe el riesgo a veces de que el derecho sancione mal la historia, pero muchas veces son acontecimientos que dejan inscripta una marca en esa memoria histórica. Brasil tuvo el dispositivo de clínicas de testimonio para hacer lugar a esa verdad que portaban las víctimas, y eso tuvo una potencia enorme en la escritura de la historia, pero no tuvo la oportunidad de esa historia que puede escribirse, digamos, como memoria colectiva a través del ordenamiento jurídico de la historia. Esa es una diferencia muy grande que hubo respecto de la Argentina, ¿no? Entonces, la memoria colectiva atravesada por la justicia y la memoria colectiva no atravesada por la justicia se construyen por caminos muy diferentes. En parte, yo creo que la justicia puede ser confundida por momentos con un discurso mesiánico, como puede ser hoy ese discurso religioso, y de hecho muchísimas decisiones a nivel jurídico que se tomaron en Brasil han sido tremendamente discutibles, parten precisamente de la ilusión de la división entre derecho y política, ¿no? Es decir, como en realidad no, creo que de los acontecimientos de los últimos años, en ningún país se demostró más claramente que derecho y política no son dos cuestiones disociadas, ¿no? Es decir, como que han quedado como realmente absolutamente fusionadas en las decisiones que se tomaron en términos jurídicos, en decisiones políticas que se tomaron en términos jurídicos. Pero la posibilidad de tomarlas y sostenerlas creo que está sostenida en esa falsa ilusión de neutralidad que sostiene la justicia, ¿no? Esto en términos universales. Si esa noción de neutralidad no es revisada críticamente, las consecuencias políticas siguen siendo como muy, muy importantes, ¿no? Entonces ahí sí hay un enlace, un falso enlace entre justicia y verdad. La diferencia que hubo en Argentina es que la consigna fue memoria, verdad y justicia. No fue ni memoria y verdad,
ni justicia y verdad, ni los tres significantes, digamos, fueron planteados como un modo de superar en el proceso de justicia transicional, el modo de superar la historia traumática reciente, y realmente lo que ocurrió es que ninguno de los tres términos prescindió de los otros dos. No hubo justicia sin memoria y verdad, no hubo memoria sin verdad y justicia, y no hubo verdad sin memoria y justicia. Entonces, yo creo que eso sí permitió la construcción de una memoria colectiva sobre lo traumático que tuvo un efecto ordenador, de alguna manera, ¿no? para todos nosotros. Me parece que en otros eventos traumáticos de Latinoamérica, en la medida en que eso no pudo, la justicia como que no pudo operar de esa manera, incluso la justicia del derecho positivo no pudo operar de esa manera, las marcas de la memoria traumática siguen teniendo como resonancia, ¿no? Yo hago esta crítica a la práctica del derecho positivo porque en realidad el tema es qué ha ocurrido con las víctimas cuando fueron a dar testimonio en estos juicios, justamente porque hubo juicios y las víctimas fueron convocadas a dar testimonio, es que nosotros percibimos el tratamiento que el derecho positivo hace en relación al trauma, ¿no? No es por supuesto una crítica al atravesamiento que el derecho hace de las memorias traumáticas, sino una crítica a la práctica del derecho positivo sobre el trauma singular de una víctima que viene a dar testimonio de aquello que le ocurrió. Algo de lo que se vio con Mariana Ferrer también, ¿no? en este último tiempo. Temos uma pessoa inscrita. Pessoa inscrita, liberando né? áudio já. Uhum. Ruben, por favor. Tá sim, eu tô tentando. Acho que agora o áudio liberou. Hola. Es una incongruencia porque dice Rubén, pero soy Graciela. Está bien. Bueno. Hola, Graciela. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, de Argentina voy a tratar con mi español de hablar lo más pausadamente posible. No, yo pensaba, mientras te escuchaba, Mariana, yo pensaba que el derecho tiene un problema con los testimonios, digamos, ¿no? El derecho tiene un problema, o cierto derecho tiene un problema con el testimonio. No los psicoanalistas, que por suerte en algún lugar nos podemos olvidar de la verdad en cuanto a verdad material y tomamos más la verdad como el discurrir del discurso del paciente o del discurrir del discurso de quien esté en esa posición del testimoniar. Y pensamos que, claro, vos planteás que el testimonio es el relato de una percepción y como tal ficcional. Está ahí mismo, digamos, como relato, es un relato de una ficción que tiene que ver con la posición subjetiva de un sujeto en la vivencia, en la experiencia y después en el relato a posteriori. Y por ahí los psicoanalistas tenemos mucho para aportarle, pero claro, para aportarle al derecho, pero hay un punto, me parece, que es lo que vos planteás, que están los límites de cada saber, de cada métier, de alguna manera, ¿no? Que si la idea es la reconstrucción del hecho y el testimonio y la prueba, hay algo ahí que, digamos, es difícil el diálogo de alguna manera, ¿no? Que nosotros podemos aportar en tanto y en cuanto, digamos, desde una cierta mirada que se aleja en algún lugar de lo que normalmente conocemos como verdad objetiva, ¿no? No sé si es una pregunta, es un comentario.
No, no, está bien, porque Obrigada. en realidad es un diálogo difícil. La parte que me salté del trabajo tenía que ver con el relato de una intervención que tuvimos desde el CELS en un juicio que fue uno de los más importantes en la historia de la justicia transicional en Argentina, que fue el juicio ESMA 3, que fue el debate oral más largo de la historia argentina, que fue un juicio sobre lo que ocurrió en uno de los campos de concentración más importantes que hubo en Argentina, que fue la ESMA. Y ese juicio tuvo más de 70 imputados, 800 testigos. Fue un juicio que revisó las consecuencias del accionar represivo sobre 789 víctimas. Fue un juicio muy importante. Y ahí nosotros presentamos un alegato en la línea en lo que plantea Graciela, donde interpelamos a los jueces concretamente respecto de la capacidad que ellos podían tener de escuchar el trauma en el testimonio de las víctimas. Y lo que tratábamos de decirles es que justamente el delito prueba su existencia, el valor probatorio del delito está justamente en el quiebre de la lengua, ¿no? Es decir, no justamente en el relato reconstructivo del hecho objetivo, como si la víctima fuera un grabador o que fuera una filmadora que solamente viene a contar aquello que quedó inscripto en su aparato psíquico, sino que en realidad justamente en las fisuras del relato es donde el trauma se prueba. Les proponíamos que el valor probatorio sea invertido respecto de lo que ellos consideran valor probatorio. El valor probatorio del derecho positivo es el relato perfecto, absolutamente coherente, que no tiene olvidos, que no tiene contradicciones. Bueno, nuestra interpelación era que la prueba sea otra, la prueba sea justamente la angustia, la culpa, la vergüenza, el olvido, la contradicción, la imposibilidad de sostener un discurso. Y esta cuestión es muy bien trabajada. Si no lo leyeron, les recomiendo el texto de Johanna Feldman, es un fantasma en la Casa de la Justicia. Creo que no está traducido al portugués, al español seguro que no está traducido, donde ella hace una crítica muy aguda respecto del relato que Hannah Arendt hace de lo que ocurrió en el juicio Eichmann con el testimonio de Katz-Setnik. Si hay tiempo, me explayo un poco más sobre esto si les interesa, pero digamos, si no, recomiendo mucho la lectura de ese material porque hace un análisis muy minucioso de la imposibilidad que la justicia tuvo de alojar el colapso de Katz-Setnik en el momento en el que daba testimonio en el juicio Eichmann. E acho que isso está bem assim colocado no próprio artigo. Então, assim, depois as pessoas vão ter oportunidade, né, Mariana, de ler o teu artigo na SIG Revista, que tu descreve algumas dessas partes, há fragmentos também desse manifesto, do alegato, né, que vocês propuseram, né? Uhum. E a gente pode depois conversar um pouco mais sobre isso também. Exatamente. Agora, e acho que também depois tem um ponto interessante que me ocorre, que a gente pode continuar conversando, né, sobre o que a Graciela trouxe, que é a questão da ficção, né, da ficção da narrativa, né, tanto no testemunho, né, mas também a ficção da própria peça do direito, né? Sí. Bom. Sí, porque eso es en realidad, digamos, el derecho positivo que acusa, digamos, al testigo de construir un relato que no está adherido a la verdad, lo que hace es desconocer la propia estructura ficcional del derecho mismo, ¿no? Donde en realidad también hay algo que está muy alejado de la verdad. Lo que hace cada una de las partes es sostener su propia verdad contra la verdad de la otra parte. No es que hay una adhesión a la verdad real, hay una adhesión a la propia verdad contra la verdad del oponente. Y el juez lo que hace es leer, interpretar eso que ocurrió y construir una pieza narrativa, a su vez, él también, una pieza ficcional, que a su vez es una interpretación sobre aquello que vio, y llama a esa pieza ficcional y narrativa que él mismo construye y que es la edición de los hechos que escuchó, la llama verdad dicha, veredicto, que es verdad dicha. Una vez que esa verdad se establece, es irrebatible, definitivamente irrebatible.
esa también es una ficción, digamos, también hay una ficción del derecho en la ilusión de construir una verdad irrebatible. Nós temos agora a inscrição da Bárbara Conte. Bárbara, por favor. Hola, Bárbara. Tudo bem, Mariana? ¿Cómo Que estás? bom te ver, muito Sí, tempo. exactamente. Igual, qué lindo verte. Então, quando tu falava da clínica do testemunho, me senti muito convocada, né, a poder contribuir um pouco com a experiência que tivemos aqui durante os 5 anos do Clínicas, e a partir da tua fala, trazer um pouco digamos assim, apesar de estar marcado a questão da memória, verdade e justiça, né, como eixo do trabalho dentro de uma justiça de transição, e que o Clínicas do Testemunho estava trabalhando exatamente nesse eixo, né, de verdade, de memória e de justiça. O que se processou, digamos, que eu fico com muito questionamento, não só eu, né, eu enquanto participante do Clínica e tantas outras pessoas que participaram, é o quanto acabou ficando dissociado. Isso que foi o trabalho de ouvir os testemunhos, de poder trabalhar com o testemunho enquanto a recuperação de uma memória, e ao lado disso a dissociação que houve com a questão da justiça, né? Porque claro. Junto com Clínicas do Testemunho teve a Comissão Nacional da Verdade. Tanto os testemunhos quanto as pessoas que puderam fazer os seus relatos, testemunhos na comissão, que trouxeram nomes, fatos, acontecimentos, mas que nunca se chegou a poder juntar isto com uma ação de justiça efetiva à medida em que nenhum dos torturadores foi indiciado, enfim. Então ficou uma dissociação entre o que foi o testemunho e o que foi efetivamente algo da justiça, que tanto é que o Clínicas do Testemunho foi simplesmente encerrado com o golpe do Temer, que foi o presidente anterior, né, ao Bolsonaro. Os arquivos não foram abertos, que não houve a denúncia houve, não houve o indiciamento dos torturadores, enfim, esse trabalho como que ficou rasgado, né, uma na perspectiva do testemunho da memória e o outro na efetividade da justiça. E uma das coisas que eu acho que a gente sempre se pergunta, como que na Argentina isso pôde se trabalhar, evoluir e chegar ao que se passou, né, de poder indiciar, inclusive, o presidente da República, né, e que no Brasil nada disso se passa. E a outra coisa que também nos inquieta é isso revertido num movimento coletivo, né? Porque a gente trabalhou muito com o coletivo nesse sentido também de produzir um testemunho que gerasse uma memória coletiva, né? No entanto, isso ficou como que encerrado dentro do próprio Clínicas do Testemunho. Então, também as manifestações coletivas não se fizeram possíveis, né? Em relação à continuidade desse trabalho, né? Então, acho que aponta com muita clareza, né, aonde isso é necessário que se una, que se trabalhe integrado, e isso que ficou dissociado e que gerou exatamente a produção de testemunho, certamente a contribuição à memória, no entanto, a justiça ficou tão separado, tão apartado, ¿no? Claro. Sí, uno se preguntaría retroactivamente si finalmente la clínica de testimonio no terminó, quizás, no sé, tendríamos que pensarlo mucho más, pero si no terminó funcionando justamente en el sentido de el límite del relato, digamos, el relato como único límite de transcripción de la historia, ¿no? El relato singular como único límite de transcripción de la historia, como le faltó ese paso
de consolidación pública y oficial, digamos, ¿no? Como un relato que deje inscripto eso como un acto de historia. Es la eterna discusión también entre las comisiones de verdad o la justicia, digamos, ¿no? En términos globales, diría yo. Acá hubo un juicio, en los años en los que los juicios se suspendieron, o sea, Alfonsín instauró el primer juicio a la Junta, si fuese un hecho fundacional en la historia de Argentina, que se juzgara a los 9 comandantes responsables, los máximos responsables, ¿no? de la dictadura. Cuando se suspenden los juicios, en el periodo de impunidad, se iniciaron lo que se llamaron juicios por la verdad, que no tenían la posibilidad de una sanción legal oficial, pero que daban lugar a una cantidad de testimonios y que terminaron siendo un eslabón, que abrieron una cantidad de información que terminaron siendo eslabón para la reapertura de los juicios después a partir del 2003 o 2004. O sea, no tuvieron el lugar de una comisión de verdad que pretendió cerrar los hechos, sino que se tomaron como una fuente de información que después relanzó los juicios en el año 2004. Y esto marca una memoria histórica. Yo creo que hay marcas que, digamos, una señal de la marca histórica que significó esto fue lo que ocurrió cuando se intentó, no sé si ustedes supieron, establecer una nueva ley que se llamó de 2x1 acá en Argentina. Sí. Bueno, hubo una salida masiva, muchísima más gente salió a la calle para impedir esa ley, de la que va habitualmente a las marchas conmemorativas del golpe militar. O sea, esa ley tocó algo de una marca moral, digamos, que había quedado inscripta en la sociedad, que trascendía la cuestión estrictamente política de ir en contra de la dictadura o ser neutral. Tocó algo más, como una imposibilidad de soportar que realmente los represores que ya han sido juzgados queden libres, sin cumplir su condena, ¿no? Sim, tem uma dimensão coletiva muito diferente daqui, né? Claro, sim. E a neutralidade também, porque é o tema também de não se manter uma neutralidade, né? Poder fazer exatamente essa transformação a partir daquilo que são os testemunhos. Obrigada, Mariana. No, de nada. Quería aclarar que acá se discute mucho algunas medidas que se toman en la justicia cuando se deja libres a algunos represores por razones de edad o por razones de enfermedad, o digamos como estas exhibiciones, digamos, ¿no? Que de pronto se plantean, y en realidad estas decisiones apuntalan la validez de los recursos jurídicos, ¿no? Porque aunque nos duela, cuando algunos represores invocan causas de enfermedad o causas de edad, aunque están absolutamente sanos incluso, a veces no es tan fácil probarlo, pero que algunos queden libres, de alguna manera garantiza que otros sean juzgados como correctamente. Es como que se supone de esa manera que hay una justicia que funciona no en términos, para lectura social quiero decir, no en términos de venganza, sino ateniéndose a las reglas de lo jurídico. Entonces, digo, hay como una cantidad de fenómenos que van quedando inscriptos en la memoria colectiva que yo creo que van haciendo de todos modos de la justicia una herramienta como de esperanza en lo que sería la justicia transicional, ¿no? Como una confianza como herramienta. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Mariana. Agora temos a Florinda Martins, inscrita. Florinda, por favor. Eu queria agradecer. Não sei se a minha voz se entende. Entende-se? Estou rouca. Creo que sim. Eu tenho muitas perguntas. Estou a ver que é difícil compreender-me. Portanto, eu peço à Lísia se me traduz, se a Mariana não entender. Eu tenho mesmo muitas perguntas. Eu gostei muito que trouxesse a Hannah Arendt para aqui, porque ela põe a questão da verdade na comunidade.
sendo aluna de Heidegger e também de alguma forma conhecendo Husserl, ela tem que a verdade, mas heideggeriana em todo o seu ser, ela põe a verdade na relação com os outros. A verdade ela tece-se na comunidade. A verdade não é minha nem é tua. A verdade é uma verdade comunitária e, portanto, terá que ser em comunidade. E foi a parte mais bonita, me parece, que ela tirou de Heidegger, trazer essa parte do ser com para a dimensão política. Isso acho que nenhum filósofo fez e ela fez. Isso foi muito bonito. E a partir daí traz-me outra questão, que hoje a fenomenologia fala muito da questão do testemunho em fenomenologia. É uma questão hoje que se fala, pelo menos aqui na Europa, é o tema do dia, o testemunho, o lugar do testemunho na própria fenomenologia. Portanto, um tema transversal a toda a fenomenologia. Portanto, essa questão, a primeira questão em que estou completamente de acordo e gostei muito de ver aqui a noção da verdade como a noção de comunidade. E isto põe dois problemas que não são só problemas da Argentina, nem problemas do Brasil, e que me fez lembrar dois problemas que parecem caricatos, mas são significativos daquilo que é, na verdade, a verdade académica, a verdade nas universidades, a verdade no ensino. Eu vou expor só dois momentos. Um deles passou-se este ano na Faculdade de Letras da Faculdade de Letras de Direito da Universidade de Lisboa. Um professor de Direito, há anos que ele lecionava, ensinava, não apenas em licenciatura, mas em mestrado e pós-graduação, que o feminismo era uma teoria, isto não é caricato, isto passou-se, parece caricato, mas é verdade, que o feminismo era idêntico ao nazismo. Portanto, ele não só ensinava, como obrigava a que os alunos respondessem como ele ensinava, como escrevia, e a revista científica da universidade publicava os seus trabalhos. Foi preciso que os alunos, portanto, não foi a comunidade dos colegas, entre os quais estavam professores, foi preciso que alunos, nomeadamente alunas, viessem para os meios, para os mídia, para a televisão, denunciar isto, para que, passados os tempos, o professor ficasse impedido de lecionar. A minha questão, pois, é que a questão da verdade e do poder, verdade, não é aqui neste caso e nas nossas instituições, verdade e poder confundem-se. Não é verdade e comunidade, é verdade e poder. Quando fala da verdade como uma criação, e portanto o direito jurídico da própria vítima, é preciso, quer dizer, a mim, eu fico muito contente, mas ao mesmo tempo muito triste, porque é ainda a vítima que tem que pegar em todas as suas forças para fazer desse seu elemento de vítima um elemento jurídico, trazê-lo para esse. É importante, mas doeu-me essa verdade e poder. E queria mencionar ainda um outro, que é uma pessoa até muito próxima de mim, em termos de teologia. Isto só para percebermos que o que está a dizer e que nós aceitamos e que achamos tão consensual é muito duro e não é nada consensual e ainda há muito a fazer, porque as nossas próprias instituições de ensino, que deveriam ser o exemplo de uma coisa diferente, se passam exemplos destes. Eu dou um outro. Em teologia, quando se discutia
ou quando se falava da igualdade da mulher, das questões de género e de igualdade da mulher, um teólogo, eu estou a dizer isto porque eu me espanto, teve a coragem de dizer isto com uma simplicidade enorme. Esse problema já está resolvido em termos teóricos. Portanto, não existe. Estes duas coisas. Portanto, o discurso que tem, penso, quer dizer, eu gostei muito de ouvir, mas traz-me imensas questões. E gostava, como se fala dos problemas da Argentina, dos problemas do Brasil, eu penso que o problema de verdade e poder, não é um problema menor, porque ele é transversal e realmente que vai levar tempo a fazer esta mudança. É uma mudança que é precisa, que é preciso fazer, mas eu só queria dar o exemplo disto, é que realmente esse problema não é apenas da Argentina nem do Brasil. Eu acho que este problema é transversal e nós estamos longe de mudar o discurso da verdade. O que é isso da verdade? É só isso. Eu agradeço a conferencia. Obrigada, Florinda. Voy a tomar por lo menos una parte, seguramente hay algunas palabras que se me perdieron, pero bueno, y me corrigen si entendí mal, por favor, ¿no? Pero creo que hay algo de lo que planteabas que tiene que ver con esta cuestión de la verdad como discurso del poder y no como un discurso de la comunidad, por supuesto, que es una cuestión que atraviesa el concepto de verdad, digamos, en términos filosóficos, en términos epistemológicos, no solamente, digamos, como problema relacionado con lo jurídico y muchísimo menos como un problema regional, digamos. Esto es una cuestión que atraviesa la filosofía de alguna manera y cualquier práctica relacionada con el saber. El tema es que ese enunciado, digamos, de la verdad con mayúscula instalado en la práctica del derecho tiene consecuencias que no solamente son consecuencias que se discuten en el mundo intelectual, tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Cuando se considera, y este ejemplo que dabas del profesor de Derecho que enseña de esa manera, ¿no? Como que entiende el feminismo de esa manera, me parece que sostiene lo que seguramente ya todos ustedes saben, pero digamos, me interesa mencionar que es el carácter falocéntrico de la práctica del derecho, históricamente falocéntrico, digamos, el lugar marginal que tuvieron las mujeres, la discusión incluso del concepto de testimonio como un concepto vinculado con los testículos, digamos, como con la raíz etimológica, digamos, la verdad, porque se le asignan al testimonio como dos orígenes etimológicos como palabra, una vinculada con los testículos y la otra con el testis, con el tercero que observa desde afuera y entonces puede ordenar de alguna manera y dar cuenta de los hechos acontecidos. Pero en alemán la palabra testimonio empieza con el prefijo zeugen, que también se vincula con la palabra engendrar. Y Marcio Seligman en un texto hace todo un recorrido del concepto falocéntrico de la historia y del derecho, mostrando cómo incluso en la obra de Freud hay un enfoque que tiene que ver con lo sensible desde el lado de la mujer y lo racional desde el lado masculino, y celebra el hecho de que el derecho esté transformando su mirada femenina en una mirada masculina, en tanto busca una perspectiva racional en la práctica del derecho. Digamos, entonces, en realidad desprendernos de este carácter falocéntrico, que yo creo que se vio de una manera como muy dolorosa en el juicio de Mariana Ferrer, yo creo que es una cuestión que va a tardar décadas en poder como transformarse. Digamos, sé que dijiste mucho más que eso, pero bueno, tomo eso y por ahí si quieren expandimos un poco más.
É um tema, assim, é um tema longo, complexo, né, Mariana? Até falamos um pouco... Muito obrigada, Florinda. Falamos um pouco, antes de começar, né, o evento, sobre uma participação tua, né, no Fórum de Saúde Mental, né, há algumas semanas, em que tu também falavas, acho que faz um gancho com o que a Florinda trouxe, né, do tema da própria polícia, né? Então, assim, da questão do poder, né, da verdade, né, dentro do tema, assim, da instituição policial, por exemplo. Eu acho que esse é um tema também que a gente poderia, bom, acho que não vamos ter tempo para tudo isso, mas, né, quem sabe em algum momento a gente possa falar também. A gente tem mais 2 pessoas inscritas. Vamos passar então para Nilce Cardoso. Nilce, por favor. Prazer tê-la aqui. Tem que tirar o mudo. Isso, deu. Sim. Não, eu estava pensando na sequência do que a Bárbara estava falando. Eu participei das clínicas do testemunho, né, em todos os 5 anos, e também da Comissão da Verdade. E sempre essa questão me faz uma questão: por que aqui não foi para a justiça? Porque aqui não se consegue fazer com que ecloda na sociedade um desejo de justiça. É isso que, por exemplo, agora a gente viu em todos os exemplos que nós vimos ultimamente na mídia, né, que as coisas ficam faladas e ponto. Não pega a ponto de virar uma comoção como virou na Argentina. Então, o que acontece? Lá, eles imediatamente tinham uma posição: vou testemunhar para que haja justiça. Então, talvez essa determinação de cada um, de acordo, inclusive, com a realidade conjectural, né, do país, isso não fez questão. E não faz questão ainda quando a gente tenta denunciar, falar, né, de tudo que tem saído na Comissão da Verdade, nas Comissões da Verdade, e isso fica só existiu. Então, falando que a Mariana, muito obrigada pela tua exposição, a Mariana estava dizendo sobre os campos de concentração, fica aí, lá, né? E fica isso, pelo menos a gente diz, pelo menos a gente denunciou, pelo menos a gente falou, né? Mas e falta justiça. Falta justiça de acordo com tudo que aconteceu. Quer dizer, nós mostramos que aconteceu. Muita gente participou. Agora, ainda não teve um movimento, tanto que a gente vai agora em várias palestras, as pessoas se sensibilizam, choram e não sei o quê, mas não dizem: vamos sair daqui com um movimento de justiça, de ir para a rua, que nem, por exemplo, agora no Carrefour aqui, né, que mataram, aí não, de repente a mídia já está falando, mas o cara também não era tão assim, né? O cara era comunista, por isso que fez isso ou aquilo. O cara, né? Então, pega aquela vítima, entre aspas, que eu não gosto da palavra vítima, e desfaz dela, para que isso não chegue no desejo de cada um de que aquilo nunca mais aconteça. E nós seguimos denunciando, seguimos toda a vida, né, Bárbara?
Então, estamos sempre não deixando morrer o assunto. Mas ainda, você vê, durante as eleições, tentamos introduzir, né? Até o Ney Mato Grosso toda vez está falando nisso, né? Que teve o irmão assassinado. Então, é um movimento que ainda nós não temos resposta. Eu, pelo menos, já pensei muito sobre isso e não temos essa resposta. Lá na Argentina, conseguiu-se, quando determinava a verdade, né? A verdade como verdade histórica e verdade acontecida, vamos dizer assim, julgava, ia para a justiça, e a justiça fazia uma narrativa dela, certamente, mas saía um veredito. Aqui nós não conseguimos fazer isso. O máximo que a gente conseguiu foi a família Telles, que pegou o Ustra, o ídolo do nosso presidente, pegou o Ustra e julgou-o como torturador e assassino. Então, mas ficou por isso mesmo também, né? Aí depois disso, outros homenagearam, né? E ficou por isso. Então, nós estamos nesse momento de virada, me parece, de virada no Brasil inteiro, mas com essa lacuna que vocês lá na Argentina, talvez por ter acontecido mais tarde, ou alguma coisa, não sei, ou pela natureza mesmo do povo, né? E não sei ainda. Tenho mais perguntas do que resposta. Então, você poderia, por favor, Mariana, trazer algum dado, né? Como é que uma verdade que é trauma para nós, que a gente passa anos e anos e anos em análise e fica por isso mesmo, né? Tá? Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Nilce. Mariana, o que tu acha, já pelo avançado da hora, a gente inserir mais uma questão para aí sim tu poder fazer teus comentários. Pode ser? Sim, como não. Tá. Então, Alexei, que é o próximo inscrito, por favor. Oi, Alexei. Ok, obrigado, Lídia. Me escuta? Escutamos. Tá, boa noite a todas e a todas. Obrigado à revista, aos colaboradores, a Mariana, sobretudo, pela apresentação. Muito grato e feliz de te escutar, ver as reflexões que continuam, que a gente possa avançar, que trabalhamos juntos, né, em termos dessa pauta, dessa temática. Eu queria colocar uma pergunta e fazer um anúncio também. Tá? A pergunta é: qual é a tua compreensão, e também a dos colegas, sobre a necessidade estratégica da gente poder atualizar certas pautas no que toca ao testemunho da verdade, enlaçando elas com as violências de Estado da democracia. E, nesse sentido, articulando com pautas atuais, sobretudo naquilo que dizem respeito ao lugar de fala. A gente pensou muito o testemunho ao longo do Clínicas Testemunho como esse ato que ele é cofabricado, ou seja, que ele depende tanto das condições de enunciação do sujeito frente aos traumas, mas também as condições sociais de recepção, né? Então, nesse sentido, como é que a gente articula, inclusive estrategicamente, essa temática frente às violências da democracia, naquilo que diz respeito, então, às temáticas do racismo, da violência de gênero, e pautas que hoje em dia pedem passagem também, né? Bom, e a colocação seria, acho que também um senso de anunciar também, acho que de restituição também um pouco do trabalho que nasceu na Sigmund Freud, através do SIG Intervenções, no trabalho que nós começamos a fazer já agora
10 anos com refugiados. Comecei com a Liege, colega, acho que ela está aqui também, com a Bárbara, com a Dani Feijó, em que nós começamos a escutar refugiados, sobretudo os colombianos, que vinham através de assentamento. Então, nesse ano de 2020, a Comissão Nacional da Verdade da Colômbia começou seus trabalhos de toma de testemunhos dos colombianos em refúgio no Brasil. Então, estou fazendo parte desse trabalho, fui convidado junto com a Aline Pazuello, que é a socióloga que trabalhava na equipe de assentamento naquela época. Então, nós estamos começando o trabalho de tomada de testemunhos dos refugiados da Colômbia. Então, também informando e acho que fazendo uma convocatória de divulgação nesse sentido, esse trabalho que vai ir até o final de fevereiro dessa toma de testemunhos. Então, a gente também fica à disposição para encaminhamentos, fazer contato para todo mundo que quiser divulgar e tiver interessados de poder fazer essa inscrição desses seus testemunhos para a Comissão Nacional da Verdade. Ok? Obrigado. Obrigada, Alexi. Muitas coisas. Sí. Vamos lá, vamos sí, tentar. Sí, voy a hacerlo cortito. A ver, en relación a lo que decía Nilce, yo creo que Alfonsín produjo un gesto instituyente en Argentina de justicia, y la primera decisión de lo que marcó, creo, como una bifurcación en los caminos en Latinoamérica fue el gesto instituyente del juicio a las juntas. Y el nunca más como un planteo que se reflejó en un acto jurídico. Por más que después tuvo un devenir más complicado con lo que llamamos las leyes de impunidad, yo creo que ese gesto instituyente no se pudo borrar. Y todo lo que ocurrió después tuvo de alguna manera como un punto de partida con esa idea de que hay algo acerca de lo cual hay que hacer justicia y que no se puede permitir la perdurabilidad. Digamos, hace algunos años cuando estuve en Brasil invitada por Miriam, que la veo por ahí, a Miriam Uchitel, y que la saludo, se proyectó un film que fue Orestes, que no sé si alguno de ustedes lo pudo ver, que es un film maravilloso, que recupera las consecuencias de la ausencia de justicia. Toma, por ejemplo, el caso del Cabo Anselmo, que no sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, es muy extenso para plantearlo ahora. Como é que é o nome mesmo, Mariana? Pode repetir do filme? ¿Cómo? Pode repetir o nome do filme? Orestes. Orestes toma, en realidad, digamos, sería como de la mitología, digamos, la figura de ese espacio de lo jurídico frente al tribunal, del espacio del testimonio, frente a un crimen, el crimen que fue juzgado, digamos, ¿no? Apolo, bueno, ustedes la tragedia griega la pueden recorrer sin que yo la describa, pero se dice que es el primer juicio que se hizo con un tribunal en la historia de la humanidad, y el film lo que toma es ficcionaliza, digamos, la muerte de un represor por parte de su hijo frente a la ausencia de justicia. Entonces, digo, me parece que las consecuencias de la ausencia de justicia pueden ser revisadas como desde muchos ángulos. Esa me parece que es una película que vale la pena que puedan como verla, porque tiene una cantidad enorme de lecturas sobre la historia de Brasil. Respecto de lo que planteaba Alexis, que bueno, primero me gustaría recomendarte un libro, Alexis, que escribió Ana Beresín, que recoge la experiencia del trabajo, se llama algo así como Límites en las Fronteras, la experiencia de refugiados colombianos en Ecuador, con un abordaje integral, digamos, psicológico también, pero integral, de recepción de esos refugiados, que es como un trabajo muy interesante. Y respecto de la cuestión de los testimonios y de la violencia en contextos de democracia, en realidad creo que las marcas justamente de la instancia de lo jurídico
avanzan en el territorio del ejercicio de la justicia en contexto de violación a los derechos humanos en democracia, que son poderosas, no siempre privadas, digamos. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos hablamos de violaciones de las instituciones estatales, ¿no? Violaciones de derechos humanos por parte de instituciones estatales. Y me parece que lo que dejó instalada la historia argentina es que frente a esas instancias también hay un tercero de apelación, que es aquella instancia tercera de la justicia, que no sé si ustedes leyeron a Fernando Ulloa, que marcaba que la salida de lo que él llamaba encerrona trágica, que es la escena de la tortura, es la apelación a un tercero. Y ese nombre lo tiene la justicia. Para las violaciones a los derechos humanos en democracia hay como un camino recorrido, no siempre exitoso. La verdad es que es muy complicado cuando probar estas violaciones, por lo menos en Argentina, dar cuenta de estas violaciones y lograr que haya como una investigación a fondo y una sentencia a fondo cuando son figuras de las fuerzas de seguridad, por ejemplo. No, es un camino como muy complicado. Por eso yo decía al principio que las dimensiones política, jurídica y subjetiva colisionan entre sí y no tienen una manera armónica por ahí de resolver los hechos que abordan. Pero hay ahí un camino como abierto, que es como la apelación a un espacio jurídico que ya está de alguna manera como sentado, como un espacio que regula y limita la acción del Estado y que realmente plantea que la monopolización de la violencia por parte del Estado también tiene límites. Digamos que por más que hablamos de una monopolización de la violencia por parte del Estado, cuando el Estado se toma las atribuciones de excederse en ese plano de la violencia, merece ser juzgado. Y que entonces ahí se construye un clima social que hace lugar al testimonio, porque el testimonio del trauma no es un testimonio solitario, no es un soliloquio, no es alguien que habla solo, sino alguien que le habla a quien puede escuchar y que es quien termina de construir el testimonio como género discursivo. El testimonio no se produce en un enunciado en el vacío, se produce frente a un interlocutor que es el que le termina de dar forma a esa palabra como palabra testimonial. Y esa condición social de construcción del testimonio que recibe la palabra de la víctima, realmente creo que en Argentina se ha construido. Yo me acuerdo cuando fui a Brasilia hace muchos años a un evento en el que estuvo también Bárbara y seguramente otras personas que están acá. Yo llevé el caso de un chico que estaba desaparecido, que es Luciano Arruga, que llevaba desaparecido ya algunos años en ese momento. Después tuvo un derrotero muy complicado la causa, hasta hoy muy complicado, pero un compañero mío de mesa me dijo, en el momento en el que yo estaba dando el caso, me dijo, nosotros tenemos 3.000 Lucianos por año. O sea, ahí hay una naturalización del hecho de esa desaparición o de esa vida precaria, como diría Judith Butler, esas vidas que no valen la pena de ser lloradas, que mientras no tengan un lugar relevante, se tolera de alguna manera el estado de excepción en donde puede haber 3.000 Lucianos en un año y que eso sea naturalizado, ¿no? Mariana, muito obrigada. Algum comentário, Alexei? Tá bem? Não, eu agradeço, Mariana. Depois eu queria que tu pudesse passar o livro que tu mencionaste. E agradeço pelo comentário. Acho que é nesse sentido que eu estava pensando justamente como articular, trazer essa experiência dos juízos e do testemunho pela verdade no marco das ditaduras para a democracia, para as violações do Estado democrático, ou seja, como que fazer uma espécie de atualização da pauta, justamente jogando com esse tipo de interdito, né, do luto público, mas também com a impossibilidade de lugar de fala que muitas vítimas da democracia também sofrem, né? Então, claro, nesse sentido, o testemunho, ele por excelência, ele nos interpela sobre essas condições de um lugar de fala, né? Obrigado. Claro. Obrigada. A gente está já no avançado da hora, né? Combinamos que
que o nosso encontro seria até as 9 da noite. Acho que tem muito ainda para a gente... Eu gostaria, particularmente, de seguir conversando, né? Mas a gente precisa encerrar. E nesse encerramento, né, eu gostaria, assim como no início, de voltar a agradecer, né? Agradecer primeiramente aqui a Mariana, né, por essa excelente conferência, né, por mais uma abertura, eu acho que a gente promove aqui, Mariana, né, com teu artigo, com tua fala, que a gente possa seguir conversando, né? Agradecer a todos e todas que estão aqui, né, nesse lançamento. Tem muitas pessoas queridas que estou vendo aqui, inclusive a própria Miriam, né? Miriam, nós nos vimos no evento, né, o ano passado, no lançamento do livro da Mariana, em português, né? Então, muitas pessoas queridas, muitos autores, né? Agradecer, então, como havia dito, é o último lançamento, né, de uma edição nessa gestão, né, como editora da SIG Revista de Psicanálise. Então, agradecer mais uma vez a Sigmund Freud, a Associação Psicanalítica, agradecer a Isabel Doval, agradecer aos autores, agradecer aos pareceristas, agradecer aos leitores, e um agradecimento muitíssimo especial à Comissão Executiva da SIG Revista de Psicanálise pelo trabalho belíssimo nesses 2 últimos anos. Então, a gente fica por aqui, né, hoje, mas seguimos, né? Então, um abraço. Bueno. Gracias a todos. Gracias, Mariana. Obrigada, Veo Mariana. muchas caras queridas ahí, así que un beso muy grande a todos. Obrigada, Lícia. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana. Obrigada. Obrigada, Mariana. Chao, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, Temos chao. a Lucia, presença também de Buenos Aires. Obrigada. Hola. Gracias. Un placer. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao.